Bueno, pues listo, empecemos. Bueno, primero que nada, bienvenidos, yo soy Santiago Robles, yo tengo 16 años y pues soy un miembro del Centro Mexicano de Sindonología y pues la sábana santa es algo muy interesante, muy bonito porque nos permite un encuentro con Jesús. Em, pues, ¿a quién no le hubiera gustado conocer a Jesús? Pero en los evangelios no hay ninguna descripción física de Jesús. Pero justamente la sábana santa nos permite un encuentro con el Jesús histórico, con el Jesús verdadero. La sábana santa es la reliquia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero creo que una pregunta lógica que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la sábana santa? Entonces, pues, empecemos. La sábana santa es la tela que se usó para envolver el cadáver de Jesús. Es una tela que mide 4 metros 43 centímetros de largo y 1 metro 13 de ancho. Y es la reliquia más importante de la cristiandad. ¿Por qué? Bueno, porque se usó esta tela para envolver el cadáver de Jesús. Y justamente estaba el cadáver envuelto de esta manera. Se colocó la tela sobre el sepulcro. Recuerden, es una tela de casi 5 metros. Entonces se colocó la tela sobre el sepulcro. Encima de la tela se colocó el cuerpo y el resto de la tela se dobló sobre la cabeza. De manera que quedó así. Entonces, la sábana santa estaba así, con Jesús envuelto de esta manera, y nos dice la tradición cristiana que así quedó Jesús durante 3 días y luego que resucitó. Lo que sabemos científicamente es que hubo un evento, de una explosión de energía, un evento sobrenatural, en el que de alguna manera el cuerpo fue una fuente de energía y se quedó plasmada su imagen de esta manera, como si el cuerpo fuera una especie, perdón, sí, como si el cuerpo fuera una especie de foco de energía. Ahorita vamos a ver esa explicación un poco más a fondo. Lo importante es que se quedó plasmada su imagen como si fuera una radiografía, como si fuera una fotografía. Ahora, una explicación para esto puede ser la resurrección, y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vemos la sábana santa, y de hecho aquí, me voy a hacer un poco más grande para que me vean, cuando vemos la sábana santa, vemos estas figuras extrañas y como que suelen ser lo primero que vemos. Como son muy llamativas, nos quitan la atención de lo importante que es la imagen, toda esta imagen del cuerpo. Pero entonces, ¿qué son esas? Regresemos a la presentación. ¿Qué son esas imágenes, esas figuras? Bueno, simplemente son quemaduras. En 1532, la sábana santa estaba guardada en una iglesia en Chambéry. Y la iglesia, fue incendiada probablemente por gente que quería destruir la reliquia. Entonces, la sábana santa estaba guardada en una urna de plata y, adentro de la urna estaba la sábana santa doblada en 48 pliegues. Entonces, ¿qué pasa? Que con el incendio la plata se empieza a derretir y empiezan a caer gotas de plata derretida, de plata hirviendo, y empiezan a atravesar la tela. Pero recordemos, estaba doblada. Entonces, ¿qué pasa cuando la abren? Encuentran todos esos agujeros que vemos aquí en la sábana. Y, o sea, fue al final como un efecto de papel maché, ¿no? Que como cuando hacemos para el Día de Muertos. Así pasó con la tela, solo que lo que la atravesó fue la, la plata hirviendo. Pero bueno, eso pues simplemente es para entender que esas imágenes, perdón, figuras que vemos no son lo importante. Lo importante de la reliquia son, es la imagen que nos presenta, porque pues nos enseña la imagen de un cadáver de hace 2000 años. Entonces pues sigamos. Entonces esta es la sábana santa, así como se ve hoy en día. Y bueno, como habíamos dicho, se dobla la sábana santa a la mitad para envolver el cuerpo de Jesús. Entonces digamos que del lado derecho ponen el cuerpo de Jesús boca arriba y el resto de la tela se dobla sobre la cabeza, de esta manera. Y así es como queda plasmada la imagen. Vemos la parte frontal del cuerpo, es decir, el rostro, el pecho, las manos, y también vemos la parte dorsal, que eso es la espalda y la nuca y pues todo lo de atrás.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos el rostro, las manos en la parte frontal, pero también está la nuca en la parte dorsal, la espalda y los pies en la parte frontal y en la parte dorsal. Entonces, y ya por último, esas son las quemaduras, pero recordemos que lo importante es la imagen que nos presenta la tela. Ahora, una pregunta muy lógica que nos tenemos que hacer es cómo se formó la imagen. Y justamente en los años 70, un grupo de alrededor de 30 científicos llamado el STURP se juntó para responder a esa pregunta, ¿cómo se formó la imagen? Y bueno, el STURP le hizo de todo a la sábana santa. Le hizo pruebas microquímicas, le hizo estudios de compuestos orgánicos, le hizo rayos X, estudios con luz infrarroja, fotos en ultravioleta, le hicieron de todo a la tela para descubrir cómo se formó la imagen. Y ellos ya tenían algunas hipótesis en mente. Alguna hipótesis era que es pintura. Lo más natural es pensar que es pintura. Otra hipótesis es que se quedó plasmada la imagen por calor o por evaporación. Y también una hipótesis que tenían era de la radiación. Ahorita vamos a explicar eso. Pero llegaron a varias características que tiene la imagen. O sea, descubrieron que la imagen tiene ciertas características que la hacen muy especial. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, aquí está. Perdón, déjenme acomodar esto que ya está. Perdón. Primero que nada, la imagen no es pintura. No es tinte, no es pigmento, no hay nada añadido a la sábana santa para formar la imagen. Entonces, ese es lo primero que descartaron. No está pintada la sábana santa. ¿Ok? Eso es muy importante porque suele ser como lo primero que pensamos, pero no está pintada. Otra característica es que tiene estabilidad térmica. Esto se refiere a que a la imagen, no a la tela, porque claramente si quemamos la tela, pues se deshace todo, pero la imagen tiene estabilidad al calor, estabilidad térmica. También tiene la imagen estabilidad química. Esto se refiere que la imagen que vemos ahí tiene estabilidad a cualquier químico que le echemos. Y también tiene estabilidad al agua. Esto significa que la imagen no se ve afectada por el agua que le pueda caer o, por ejemplo, la sábana santa sí tiene ciertas manchas de agua, pero la imagen no se ve afectada. Entonces, esas son algunas de sus características. También, por ejemplo, la imagen no tiene direccionalidad como la tendría una pintura. Aquí les puse La noche estrellada de Van Gogh, porque esta pintura enseña muy bien lo que es la direccionalidad en un cuadro, en una obra artística. Y pues claramente aquí podemos analizar la pintura y decir, bueno, podemos saber cómo Van Gogh agarró el pincel y en qué dirección usó para trazar la imagen. Lo curioso es que en la sábana santa eso no se ve, no tiene direccionalidad. Es como si solo se hubiera impreso la imagen de repente, como si se hubiera plasmado. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Pero la característica más impactante a la que llegaron fue que la imagen tiene tridimensionalidad. Tiene información tridimensional. Y esto se refiere a que básicamente esta imagen se formó por un efecto a distancia. Es decir, algo brotó del cuerpo a la tela. Y la intensidad del color es inversamente proporcional a la distancia. A ver, puede sonar un poco complicado, pero básicamente esto significa que estas diferencias de intensidad permiten reproducir la imagen en tercera dimensión. Es simplemente eso. Ahora, ¿cómo reproducimos una imagen en tercera dimensión? Aquí es donde entra lo que es el VP8 de la NASA. El VP8 es un analizador de imágenes que usa la NASA que permite conocer el relieve exacto revelando las tres dimensiones de una imagen. La NASA lo usa, por ejemplo, para exploraciones en Marte y toman fotografías y les revela el relieve exacto en las tres dimensiones, por ejemplo, de Marte. Por ejemplo, no sé. Lo curioso es que esto no funciona con una fotografía normal. Si tú le pones una foto normal al VP8, te va a salir una cosa toda distorsionada, muy raro. Pero cuando se lo aplicaron a la sábana santa,
comprobaron que la imagen es tridimensional, tiene información tridimensional. Y es muy, muy interesante porque es como si saliera la imagen de la pantalla. Entonces, pues tiene todas estas características que nos hacen preguntarnos, entonces, ¿cómo se formó una imagen con todas esas características? Y, a ver, ya dijimos, no está hecha por ácidos, por pigmentos, por pintura, no hay sustancias añadidas a la sábana santa para formar la imagen. Como habíamos dicho, cuando los científicos del STURP empezaron a analizarla, tenían algunas hipótesis. Y con todas estas características, la mayoría de esas hipótesis se fueron descartando. No, no es pintura, no es calor, no es un ácido. La única hipótesis que se mantiene de pie, que se sostiene con todas estas características que tiene la imagen, es que es una radiación. Es decir, una cierta cantidad de radiación brotó del cuerpo y se quedó plasmada su imagen en la tela, como si fuera una radiografía. Ahora, el término exacto para lo que pasó fue una deshidratación oxidativa, que esto es básicamente que con la radiación los tejidos se deshidrataron y se oxidaron. Es simplemente eso. Entonces, esa es la explicación de la imagen. Ok, se formó por una radiación. Lo curioso es que ya es describir, o mejor dicho, ya es explicar cómo hace 2000 años de un cadáver salió tanta radiación que se quedó plasmada su imagen. Ahí es donde se pone un poco... Ahí es donde empieza a retar a la ciencia, porque la ciencia lo describe, pero no lo explica. O sea, la ciencia nos va a decir, ok, es una radiación, pero cómo salió esa radiación, la ciencia ya no llega a eso. Ahora, pues, recordemos que esta es la tela que envolvió a Jesús. Entonces, ya la ciencia no llega a esto. Pero en mi opinión, la única explicación para la radiación es la resurrección. Y pues ya la ciencia no va a probar la resurrección, no. Pero pues a todos los que nos están escuchando, yo les reto a darme una explicación para la radiación que no sea la resurrección. Y van a ver que es imposible. En mi opinión, ya la resurrección es lo único que explica verdaderamente la radiación. Porque pues en la resurrección nos describe el Evangelio que Jesús fue un foco de luz. Y justamente hace rato describimos el cadáver como un foco de radiación. Pero bueno, no es el tema de la conferencia, eso es todo otro tema. Ahorita pues sigamos. Entonces, la sábana santa nos enseña la imagen, con todas estas características que ya dijimos, nos enseña la imagen de un hombre crucificado y flagelado, entre otras cosas, ahorita ya veremos. Entonces, naturalmente pensaríamos que ese hombre es Jesús, ¿no? Porque pues crucificado, flagelado, ok, es Jesús. Pero, a ver, crucificados en la historia ha habido miles. Flagelados en la historia también ha habido miles. Entonces, ¿en verdad Jesús es el hombre de la sábana santa? ¿Cómo sabemos que Jesús sí es el hombre de la sábana santa? O chance no. Hay que ver, o sea, tenemos que ponernos a investigar eso, porque si la sábana santa nos enseña la imagen de un hombre crucificado y flagelado, entre otras cosas, pues puede ser que sea otro hombre, el hombre de la sábana santa, y que la sábana santa no sea auténtica, que no sea de Jesús. Ahora, vamos a ver qué onda, vamos a ver si en verdad Jesús es el hombre de la sábana santa. Lo que vamos a hacer es una comparación entre lo que sabemos del hombre de la sábana santa gracias a la ciencia y a los estudios forenses que se le han hecho, y lo vamos a comparar con lo que sabemos de Jesús puramente como personaje histórico. Y nuestra fuente de Jesús van a ser los evangelios, van a ser los relatos de la pasión y muerte de Jesús. Pero ojo, yo no me voy a meter ahorita con si Jesús es el Hijo de Dios o no. A ver, eso es otro tema, pero yo ahorita nada más voy a analizarlo como un personaje histórico verdadero, porque Jesús es historia. Entonces, si en verdad es el Hijo de Dios o no, si en verdad resucitó o no, yo no me voy a meter con eso. Ahorita nada más voy a hacer un análisis entre lo que sabemos de Jesús acerca de su pasión y muerte y lo que sabemos del hombre de la sábana santa gracias a la ciencia y a los estudios forenses.
Entonces, empecemos. Vamos a empezar esta comparación. Primero que nada, el sudor de sangre. Sabemos que Jesús sudó sangre. Sabemos eso gracias a los evangelios. Nos dice el evangelio: lleno de angustia, él oraba con más insistencia, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Es muy interesante porque nos dice el evangelio que cuando Jesús estaba tan eh, preocupado, estaba sufriendo un terror extremo por lo que sabía que venía de su tortura, empezó a sudar sangre. Ahora, el sudor de sangre, ahorita vamos a ver, es un fenómeno médico real. Ahorita lo explicamos. Lo curioso es que Jesús es el único personaje histórico del que sepamos que haya sudado sangre. No hay ningún otro personaje histórico documentado que haya sudado sangre. Entonces, vamos a ver qué nos dice la ciencia, la medicina acerca del hombre de la sábana santa. Bueno, si analizamos al hombre de la sábana santa, vamos a encontrar que este hombre sufrió el proceso de hematidrosis. Hematidrosis es el término que significa que cuando una persona sufre un terror extremo, se le rompen los vasos capilares debajo de la piel y se suda sangre. Justamente pues es una ruptura en los vasos capilares, lo cual causa que la piel sea muy sensible. Cualquier cosita es mucho peor en la piel que si no se estuviera sufriendo este proceso de hematidrosis. Entonces hace que la piel sea muy sensible y se suda sangre. El sudor y la sangre se juntan y se suda sangre. Entonces sabemos que Jesús sudó sangre porque no es nada absurdo, es un fenómeno médico real, es hematidrosis. Y sabemos que el hombre de la sábana santa también sudó sangre. Entonces aquí vemos cómo en este aspecto coincide perfectamente lo que sabemos del Evangelio, lo que sabemos de Jesús gracias al Evangelio y lo que sabemos del hombre de la sábana santa gracias a la ciencia. También nos dice el Evangelio que Jesús sufrió múltiples golpes en el rostro antes de su condena, o sea, antes de su flagelación y crucifixión. Entonces, aquí están las frases bíblicas. Al decir esto, uno de los servidores que estaba allí dio un golpe a Jesús, diciendo: así respondes al pontífice. Eso es de San Juan. Luego pasemos a Mateo. Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle golpes. Y también pasemos a San Lucas. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y lo golpeaban. Entonces, lo golpearon. Varias veces en el Evangelio nos relata, aquí son 3 evangelios diferentes, nos relatan cómo golpeaban a Jesús. Ahora, si nos fijamos en el hombre de la sábana santa, en el rostro, vamos a encontrar que tiene varias heridas en el rostro de golpes. O sea que todo su rostro está lleno de golpes, de heridas, de bofetadas. Tiene un buen de partes, ahorita vamos a ver, hinchadas, tiene muchísimas heridas que coinciden con lo que narra el Evangelio. Y ahora, rapidísimo, voy a regresar a la frase. Esto, la de Mateo, que dice: entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle golpes. Ahorita, eso es importante y es muy interesante. Ahorita vamos a ver eso. Recordemos que le escupieron a Jesús, ¿ok? Entonces, encontramos todas esas heridas. Y lo curioso es que, además de las heridas, también, por ejemplo, encontramos pedazos de barba que están arrancados. Así, literalmente le faltan pedazos de barba. Y si analizamos el rostro, vamos a encontrar una sustancia química que solo se encuentra en la saliva. No vamos a encontrar la saliva porque ya pasaron 2000 años ya. O sea, es imposible que la saliva haya durado todo este tiempo. Pero sí encontramos una sustancia química que solo se encuentra en la saliva. Y pues eso nos dice que le escupieron, justamente como dice el Evangelio. Le escupieron a este hombre. Y o sea, todo el rostro está lleno de heridas. Es algo muy, muy impresionante porque está muy lastimado. Entonces, aquí vemos como lo que sabemos de Jesús como personaje histórico, recuerden, independientemente de cualquier creencia religiosa, lo que sabemos de Jesús coincide con lo que nos dice la ciencia acerca del hombre de la sábana santa. Entonces, pues, sigamos. También nos dicen los evangelios que Jesús sufrió el castigo romano de la flagelación. Entonces, pues nos dice que
Pilato no encontraba a Jesús culpable, pero los judíos estaban furiosos. Entonces, para calmarlos un poco, eh, Pilato, Pilato lo que hizo fue mandar a Jesús a que lo azotaran, a que lo flagelaran. Pero dijo, bueno, seguramente esto los va a calmar. Luego veremos que no, que exigieron que lo crucificaran. Pero por eso Pilato mandó a que lo flagelaran. Ahora, si nos fijamos en el hombre de la sábana santa, vamos a encontrar que este hombre claramente y evidentemente sufrió el castigo romano de la flagelación. Todo su cuerpo está lleno de heridas de una flagelación. Y es curioso porque no solo están en la espalda, ¿eh? O sea, no solo, las heridas no solo se encuentran en la espalda, sino que están en todo el cuerpo. Todo el cuerpo está lleno de heridas, no hay parte limpia de heridas. Y de hecho, si analizamos el patrón de las heridas, vamos a encontrar que algunas heridas vienen de 4 en 4. De esto podemos deducir qué tipo de flagelo usaron con este ataque, que se hacen 4 heridas. Y usaron este flagelo que se ve aquí. Este flagelo es un flagelo con 2 cuerdas, 2 correitas, y cada una tiene 2 bolitas. Entonces, sabemos que uno de los flagelos que usaron fue este. Pero también otras heridas vienen de 6 en 6. O sea, y esto nos revela que otro tipo de flagelo que usaron con este hombre fue un flagelo como este que sale en la pantalla, solamente que con 3 correas en lugar de 2, y cada correa tiene 2 pedacitos, puede ser de metal o a veces de un pedacito de hueso, para que cuando pegara lastimara. Entonces, gracias a la sábana santa sabemos que este hombre sufrió la flagelación y que tenía 2 verdugos, y que podemos saber hasta el tipo de flagelo que cada verdugo usó. Y entonces, otra vez, aquí vemos que perfectamente el evangelio se ve reflejado científicamente en la sábana santa. Entonces, pues, sigamos. También nos dice el evangelio que a Jesús le pusieron una corona de espinas. Ahora, esto es muy curioso. Primero, pues, escuchemos las frases bíblicas. Y dice, y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y se acercaban a él, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. O sea, se burlaban de él porque él se decía rey. Y también del evangelio de Mateo. Lo desnudaron, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él, y se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. A ver, aquí hay 2 puntos muy importantes. Uno, le pusieron una corona de espinas, claramente, ¿no? A Jesús. Y otros se burlaban porque él se decía rey. Estaban crucificando a un rey, entonces le pusieron una corona. Ahora, si analizamos la cabeza del hombre de la sábana santa, vamos a encontrar que tiene varias hemorragias en la cabeza que brotan por heridas de espinas. Entonces, es curioso porque pues aquí nos está apuntando una especie de corona de espinas. Pero ¿qué pasa? Que si analizamos la cabeza del hombre de la sábana santa, vamos a encontrar que las heridas están por toda la cabeza. No solamente alrededor de la cabeza como artísticamente se representa a Jesús, sino que están como una especie de casco de espinas. O sea, cubren la parte de arriba, la parte de los lados, todo. Las heridas están por toda la cabeza. Entonces, vemos que el hombre de la sábana santa tiene un casco de espinas y Jesús tiene una corona de espinas según los evangelios. Entonces, ¿qué pasa? ¿A poco ahí se equivocan los evangelios o a poco ahí no coincide? No. Lo curioso es que recordemos que se estaban burlando de él porque se decía rey, ¿no? Estaban crucificando a un rey. Entonces, este casco de espinas que encontramos se explica perfectamente desde una perspectiva histórica. Recordemos que cuando queremos interpretar el Evangelio, tenemos que considerar el contexto cultural, histórico y social de ese momento. En ese momento, en tiempos de Jesús, y especialmente en esa región, los reyes no usaban coronas como nosotros artísticamente o como nosotros hoy en día las conocemos. Los reyes usaban cascos como corona, no usaban tiaras, por decirlo así, como hoy en día nosotros las conocemos. Entonces,
tiene sentido, es una hipótesis lógica, que si se estaban burlando de él porque se decía rey y lo coronaron con espinas, le iban a poner un casco de espinas y no una corona como nosotros hoy en día la conocemos. Y por eso es que en la Sábana Santa encontramos evidencias de una corona de este estilo, como un casco, y no como una tiara, como hoy en día en la modernidad se conoce, una corona. Por eso es importante considerar el contexto histórico y cultural de esa época. Entonces, no, el Evangelio no se equivoca, no es que no coincida, sino que es que va conforme a lo que decía la cultura y la historia y la sociedad de ese momento. Eh, ok, entonces pues sigamos. Entonces, otra vez, aquí coincide perfectamente lo que sabemos del Evangelio, lo que sabemos de Jesús, gracias al Evangelio, acerca de la corona de espinas, con lo que sabemos de la sábana santa gracias a la ciencia. Entonces, pues, sigamos. También nos dice los pasajes del Evangelio que tomaron, bueno, que Jesús cargó su cruz. Y dice la frase bíblica, tomaron pues a Jesús y él con la cruz a cuestas salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Ok, entonces nos dice que Jesús iba con la cruz a cuestas. Ahora, si nos fijamos en la región de los hombros de la sábana santa, vamos a encontrar que las heridas de la flagelación de los hombros están maceradas, están como aplastadas. De esto podemos deducir que este hombre estuvo cargando un objeto pesado, un objeto tosco y pesado en los hombros. Entonces, justamente, pues ahí se explica lo de la cruz. Y ya vamos a ver que con todas las otras evidencias que tenemos de una crucifixión, esto es claramente y obviamente una crucifixión. Ahora, nos dice el Evangelio que cuando Jesús cargó la cruz, él traía ropa puesta. No iba desnudo en ese momento, sí traía ropa puesta. Hasta eso podemos ver reflejado científicamente en la sábana santa. ¿Por qué? Porque las heridas de la flagelación sí están aplastadas, pero no están desgarradas. Es decir, este objeto que cargó no tuvo un contacto directo con la piel. Tuvo que haber tenido algo de tela entre el objeto pesado y el hombro, lo cual lógicamente es algo de ropa. Entonces, pues, hasta eso se ve reflejado científicamente del Evangelio. Entonces, otra vez, aquí coincide perfectamente lo que sabemos de Jesús como personaje histórico gracias al Evangelio y lo que sabemos del hombre de la sábana santa gracias a la ciencia y a los estudios forenses. También sabemos que a Jesús lo crucificaron. Dice la frase bíblica, lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Entonces lo importante aquí es que crucificaron a Jesús. Ahora, nos dice también el Evangelio que a Jesús lo clavaron por las manos. Ahora, déjenme hacer un comentario rápido. La frase bíblica de que a Jesús le pusieron los clavos en las manos no se encuentra en los relatos de la pasión. Es hasta después de la resurrección, en los pasajes del Evangelio, que San Juan dice que Jesús, ya resucitado, tenía las llagas de los clavos en las manos. Eso es importante. San Juan lo describe como en las manos. ¿Ok? Ahora, si analizamos las heridas de los clavos en el hombre de la sábana santa, vamos a encontrar claramente que este hombre sufrió una crucifixión. ¿Por qué? Porque este hombre tiene evidencias de las llagas de los clavos en las muñecas. Eso es lo curioso. Este hombre las tiene en las muñecas y no en las manos, como lo relata el Evangelio. Vamos a ver primero, desde un punto de vista forense, por qué lo tiene en las muñecas. El doctor Pierre Barbet, un médico francés, le empezó a hacer estudios forenses a la sábana santa y se enfocó mucho en esto de los clavos. Entonces, ¿por qué encontramos los clavos en las muñecas? Bueno, él descubrió que simplemente sería imposible hacer una crucifixión con los clavos en las palmas de las manos, porque el cuerpo, el peso del cuerpo le gana
al, al clavo que está en la palma de la mano y se desgarra. Y es imposible hacer una crucifixión de esa manera. Ahora, en cambio, cuando uno crucifica, pero con los clavos en en las muñecas, perdón, ahí cada brazo puede aguantar hasta 90 kilos. Entonces, es mucho más lógico hacer una crucifixión con los clavos en las muñecas. Entonces, de hecho, cuando el clavo atraviesa la muñeca, pasa por el punto de Destot y atraviesa lo que es el nervio mediano. No rompe ningún hueso, pero sí atraviesa, perdón, el nervio mediano. Ahora, esto causa dos cosas. Una, un dolor horrible, un dolor inimaginable, porque es un nervio que lo está atravesando. Y otra cosa que causa es que hace que los dedos, especialmente el pulgar, se retracte. Miren, voy a hacer mi video grande para que todos me puedan ver. Hace que cuando atraviesa el nervio mediano, el pulgar y bueno, los dedos, pero el pulgar en específico, se retracta, se guarda en la muñeca. Ahora, si se fijan, aquí en la sábana santa parece que no tiene pulgares. Este hombre como que está así, como pareciera que no tiene pulgares, ¿no? Lo que pasa es que justamente como el clavo atravesó el nervio mediano, los pulgares se guardan así en la palma de la mano y desde arriba, que es como lo vemos aquí, no se ven los pulgares. Esto por mucho tiempo llevó a pensar que a Jesús le habían cortado los pulgares o que la sábana santa era falsa porque le faltan los pulgares aquí en las manos. Pero no, esto anatómicamente se entiende muy bien. Simplemente el clavo atraviesa por aquí, pasa el nervio mediano y eso causa que se guarde el pulgar en la palma de las manos. Entonces regresemos a la presentación. Ya está. Entonces es por eso que en la sábana santa parece que le faltan los pulgares. Entonces es mucho más lógico y más acertado decir que a Jesús le pusieron los clavos en las muñecas que en las palmas de las manos. Ahora, ¿por qué la Biblia, por qué el Evangelio dice que las manos de Jesús estaban con las llagas? ¿Por qué? ¿Por qué no dice las muñecas? Entonces, ¿a poco ahí se equivocó? ¿A poco ahí no coincide? No, es que justamente hay dos aspectos que tenemos que considerar. Uno, si lo quieren ver desde un punto de vista anatómico, anatómicamente hablando, la muñeca sigue siendo parte de la mano. Entonces, si se quieren quedar ahí, está perfecto. Y ya con eso la Biblia no se equivoca. Pero podemos ir más allá. En la cultura judía, la palabra mano, literalmente la palabra mano, incluía la muñeca. Entonces cuando San Juan dice mano, pues en la traducción se pierde, pero él se refiere también a la muñeca. Por eso cuando interpretamos tenemos que analizar desde un contexto histórico y social, un contexto cultural. Entonces, pues es esa la explicación. El Evangelio no se equivoca y todo lo que nos dice el Evangelio se ve reflejado en la sábana santa científicamente. Y ahora hablemos de los clavos en los pies. Porque también... Ah, bueno, perdón. Antes de eso, la posición en la que está un crucificado es una posición de asfixia. ¿A qué me refiero con esto? Como por la posición y por simple gravedad, se está constantemente asfixiando. Es una asfixia gradual. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre está así crucificado de esta manera y necesita respirar. Entonces, ¿qué hace? Que se recarga en sus pies que están clavados a la cruz, se sube un poco, así como sale en la imagen, como que se intenta jalar, como que se intenta subir, logra respirar un poquito, toma un poco de aire y regresa a esa posición incómoda en la que se está asfixiando constantemente. Y hasta eso, que es evidencia de una... Bueno, eso es indicio de una crucifixión, lo podemos ver reflejado en la sábana santa. Porque si nos fijamos en el flujo de la sangre de los clavos, de la herida de los clavos, vamos a encontrar que hay dos direcciones en el flujo de la sangre. O sea, que, por ejemplo, una va para acá y otra para acá, ¿no? O sea, se puede ver como... pues sí, hay dos direcciones, como
como si hubiera dos flujos de sangre. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es que justamente cuando el hombre está en esta posición inicial de asfixia, la sangre fluye y pasa por ahí, por el brazo. Pasa en una dirección, en un ángulo específico. Pero ¿qué pasa? Que cuando este hombre sube, intenta respirar un poquito, cambia el ángulo de los brazos, de los clavos, de los brazos que están clavados a la cruz, la sangre fluye en otra dirección. Y es por eso que encontramos dos direcciones en el flujo de la sangre. Todo esto nos indica que es una crucifixión, evidentemente. Entonces, bueno, y también nos dice el Evangelio que a Jesús lo clavaron por los pies. Y también si nos fijamos en la sábana santa, vamos a encontrar que este hombre sufrió una crucifixión y también lo clavaron por los pies. Entonces atraviesa, aquí donde sale esta imagen, este hombre, el clavo atravesó el pie de este hombre sin romper ningún hueso. Y de hecho se usó nada más un clavo para ambos pies. Probablemente era un clavo más largo. Entonces ese clavo atraviesa los dos pies, se pone el pie izquierdo encima del derecho y ese clavo atraviesa los dos pies. Y así es como quedó crucificado. Entonces, otra vez, la sábana santa refleja científicamente el Evangelio. Nos va narrando los relatos de la pasión, pero desde un punto de vista científico. Y lo podemos entender desde una perspectiva forense. Por último, los evangelios nos dicen que cuando estaba Jesús en la cruz, ya muerto, llega un soldado romano y para comprobar que estuviera muerto, le atraviesa el costado, ¿no? Aquí está la frase bíblica. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Esto es muy interesante. Déjenme hacer un comentario. No era común que a los crucificados le atravesaran el costado. Nada, no se hacía. Piénsenlo lógicamente, ¿por qué un crucificado que ya se está asfixiando y ya se va a morir, por qué le atravesarías el costado con una lanza? Lo que hacían para matar a los que estaban crucificados, ya para acabarlos, era que les rompían las piernas. ¿Qué causaba esto? Recuerden lo que les había dicho de esta posición de asfixia. Para poder respirar, el crucificado se tiene que recargar en sus piernas clavadas y levantarse. ¿Qué pasa si tienen las piernas rotas? Ya no pueden levantarse, entonces ya no pueden respirar. Entonces, para matar a un crucificado, lo que hacían era romperle las piernas. Y dice, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Por eso dice que no le quebraron las piernas. Pero para asegurarse, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, ¿no? Entonces, de este pasaje podemos encontrar varios puntos que más adelante vamos a ver cómo se confirman científicamente en la Sábana Santa. Primero que dice que ya estaba muerto, ¿ok? Anoten eso, recuerden eso, ya estaba muerto. Luego dice, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, ¿ok? Eso también es importante, que le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿Ok? La sangre y el agua es pues lo más importante aquí y ahorita veremos cómo se explica eso en la Sábana Santa. Primero que nada, en la Sábana Santa, si nos fijamos en el costado, vamos a ver claramente una herida. Y de hecho es una herida causada por un objeto de hierro de 5 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho, lo cual coincide con una lanza romana. ¿Ok? Entonces ya ahí vemos la herida del costado y que probablemente es hecho por un romano. Y también, si vemos la herida de la lanza bajo el microscopio, vamos a encontrar que tiene sangre de muerto. Ahora, ¿cómo sabemos que ya es sangre de muerto? Porque en esta sangre el suero y el plasma ya están separados. Es decir, ya no brota de un cuerpo vivo, ya es sangre muerta. Entonces aquí confirma lo que dice el Evangelio, que ya estaba muerto. Es uno de los puntos que habíamos dicho hace rato, ¿no? Ya estaba muerto, ok. Le podemos poner palomita a eso porque ya lo confirmó aquí con esto de la sangre de muerto. Y también encontramos una cosa que se llama suero pericárdico. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, vamos a ver. El corazón tiene una membrana que lo rodea que se llama el pericardio, ¿ok?
es simplemente una bolsita, una membrana fibrosa que rodea el corazón. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué pasa si hacemos zoom entre lo que es el corazón y el pericardio? Vamos a encontrar que entre el corazón y el pericardio se acumula líquido pericárdico. El líquido pericárdico es simplemente una especie de agüita que se acumula entre el corazón y el pericardio, ¿no? Entre el corazón y esta membrana que rodea el corazón. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una cosa que se llama derrame pericárdico. Esto ocurre cuando una persona sufre un estrés físico muy intenso, muy fuerte, puede ocurrir esto que es derrame pericárdico. Que esto significa que hay un exceso de líquido entre el corazón y el pericardio. O sea, hay un exceso de líquido pericárdico. Entonces, normalmente nosotros acumulamos poquito líquido pericárdico. Pero cuando esta persona tiene un derrame pericárdico, se acumula muchísimo. Hay un exceso de este líquido, de esta agüita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el soldado romano atraviesa el costado de este hombre, pasa por la quinta y sexta costilla, atraviesa hasta la aurícula derecha del corazón, perfora el pericardio y todo ese líquido pericárdico que se estaba acumulando, todo esto sale y empieza a chorrear, digamos. O sea, literalmente toda esa agua que estaba ahí sale por la herida. Y por eso es que el evangelista lo describe como agua. A ver, entendamos que hace 2000 años un evangelista ve un poco de líquido pericárdico, pues él lo describe como agua porque es lo que ve. Pero en realidad es este líquido pericárdico que ya explicamos. Y por eso cuando el soldado romano atraviesa el costado sale sangre de muerto, que ya dijimos, y agua. Y así se prueban todos esos puntos que dijimos de la frase bíblica en la sábana santa. Entonces, otra vez, la sábana santa confirma como muchísimas cosas que nos dice el Evangelio desde una perspectiva científica. Y en este caso de la herida del costado coinciden perfectamente lo que sabemos del hombre de la sábana santa y lo que sabemos de Jesús. Analicemos un poco la probabilidad de que Jesús sea el hombre de la sábana santa. Porque, a ver, otra vez, ahorita hagamos una comparación histórica de las cosas que ya vimos que tiene el hombre de la sábana santa, las características que ya vimos que tiene el hombre de la sábana santa y las características que sabemos que tiene Jesús, independientemente de cualquier creencia religiosa. Por ejemplo, crucificados, sabemos que ha habido Jesús y miles más. O sea, a ver, el hombre de la sábana santa nos enseña un crucificado, Jesús sabemos que fue crucificado, pero ahí no hay nada extraño, Jesús y miles más. Ahora, flagelados, también Jesús y miles más. Era un castigo común que hacían los romanos, no es nada extraño. Ahora, aquí es donde se empieza a poner interesante. Crucificados y flagelados, Jesús y cuántos más. ¿Por qué? Porque no era común que los romanos crucificaran y flagelaran. O sea, o crucificaban o flagelaban o hacían algún otro tipo de castigo, que los romanos eran muy locos con sus castigos, con sus torturas, pero no era común hacer dos al mismo tiempo. O sea, no era común que crucificaran a alguien y que lo flagelaran también. No. O lo flagelaban o lo crucificaban o alguna otra cosa, pero no es normal que hayan crucificado y flagelado a un hombre. Entonces, Jesús y cuántos más. Aquí se empieza a poner un poco extraño, ¿no? Ahora, personaje histórico que haya sudado sangre. A ver, rapidísimo. Yo, otra vez, no me voy a meter con si alguna creencia de que Jesús es el Hijo de Dios o no. No, yo estoy nada más haciendo una investigación histórica de lo que sabemos de Jesús histórico. ¿Ok? Entonces, nada más esa aclaración. Ahora, personaje histórico que sabemos que haya sudado sangre, pues solamente sabemos de Jesús. Jesús y quién más. Porque, a ver, no estoy diciendo que Jesús haya sido el único personaje en la historia que haya sudado sangre, porque no. Seguramente muchas personas sudaron sangre, porque imagínense un condenado que sabe que lo van a torturar al siguiente día, pues puede también tener miedo y estrés y empieza a sudar sangre. O sea, eso no es algo único a Jesús.
Lo que sí es que Jesús es el único personaje histórico documentado que haya sudado sangre. No hay ningún otro personaje histórico que sepamos que haya sudado sangre, o sea, que esté documentado. Entonces aquí pues Jesús y quién más. Ahora, que lo hayan coronado con espinas, que le hayan puesto una corona de espinas, solamente sabemos de Jesús. Es curioso porque la corona de espinas no era un castigo ordinario que hacían los romanos, no era algo que ya sabían hacer y que lo hacían a los condenados y no. Fue algo que improvisaron en el momento con unas espinas que encontraron ahí, las trenzaron y se las pusieron a Jesús para burlarse. Porque, ¿qué otro rey fue crucificado, además de Jesús? No crucificaban reyes. Entonces, por eso es que solamente Jesús es el único personaje histórico que haya sufrido la corona de espinas. Ahí sí no hay ninguna otra persona en el mundo, en la historia, que haya sufrido la corona de espinas. No era algo común, porque no crucificaban reyes. También sabemos que a Jesús no le rompieron las piernas por el Evangelio, ¿no? Dijimos, no le quebraron las piernas y todo eso. También, si analizamos las piernas del hombre de la sábana santa, sí tiene muchas heridas, pero no están rotas, ¿eh? O sea, las piernas están intactas. Y me refiero a los huesos, porque sí está lleno de heridas de la flagelación y todo, pero no están rotas las piernas. Solo sabemos de Jesús como personaje histórico que lo hayan crucificado pero no le hayan roto las piernas. ¿Por qué crucificarían a alguien y luego no le rompen las piernas? No era algo normal. Los crucificaban, les rompían las piernas y se morían. Entonces, otra vez, solo sabemos de Jesús. Ahora, que lo hayan crucificado y le hayan abierto el costado, también solo sabemos de Jesús. ¿Por qué? Porque no era común atravesarle el costado a un crucificado. ¿Por qué le atravesarían el costado? Nada más pensemos lógicamente, ¿por qué le atravesarían el costado a un crucificado si ya se va a morir por asfixia? Si ya se va a morir porque le rompe las piernas. Pues no, solamente sabemos de Jesús. Y ya por último, que lo hayan crucificado, pero que no lo hayan tirado a la fosa común. ¿Por qué? A ver, a los crucificados los tiraban a la fosa común. ¿Ok? Eso es algo muy, muy normal que hacían. Pero sabemos que a Jesús lo enterraron en un sepulcro vacío. En un sepulcro para él solito. Y que lo envolvieron en una tela de lino cara. En una tela lujosa. Entonces, que cuando a Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, lo guardaron en el sepulcro. Y también el hombre de la sábana santa, claramente no lo tiraron a la fosa común. ¿Cómo sabemos eso? Porque estuvo envuelto en una tela de lino, que es una tela cara. Es una tela, en ese tiempo, lujosa. Entonces, otra vez, solo sabemos de Jesús. Entonces, si analizamos un poco la probabilidad de que Jesús sea el hombre de la sábana santa, nos vamos a dar cuenta que es mucho más probable que, independientemente de cualquier creencia religiosa, es mucho más probable que Jesús sea el hombre de la sábana santa, que la sábana santa sea auténtica. Me gusta mucho esta frase del científico matemático Manuel Solé, que dice: sería un milagro mucho mayor si la síndone se demostrase falsa que auténtica. No sé si lo dije al principio, pero la síndone es el nombre propio de la sábana santa. Síndone significa la tela que envuelve el cadáver. Entonces, justamente es eso. Sería un milagro mucho mayor si la síndone se demostrase falsa que auténtica. Pues es que sí, independientemente de si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios o no, o si Jesús resucitó o no, o lo que quieras, la sábana santa envolvió a Jesús y es mucho más probable. En conclusión, Jesús es el hombre de la sábana santa. Todos los médicos, sean ateos, creyentes, escépticos, lo que quieran, coinciden que Jesús es el hombre de la sábana santa. No hay ni un solo dato en los relatos de la pasión que no esté reflejado científicamente en la sábana santa y que no esté comprobado por la medicina forense. Es decir, todos los datos encontrados en la sábana santa coinciden perfectamente con los relatos de la pasión y muerte de Jesús. Es muy interesante porque gracias a esto sabemos que lo que dice la Biblia acerca de la pasión y muerte de Jesús es verdadero.
coincide perfectamente con lo que dice la ciencia. A veces como que le dan una imagen al cristianismo de ir en contra de la ciencia y de ser absurdo y proponer cosas ridículas, y de repente llega la sábana santa y nos prueba científicamente todo el evangelio de la pasión y muerte de Jesús. O sea, la ciencia nos dice que el 100% de lo que conocemos de la pasión de Jesús es real. Jesús es historia, su pasión y muerte es historia. Esta tela envolvió el cadáver de Jesús, sin ninguna duda. Entonces, pues ya sabiendo eso, es muy interesante porque, como dijimos, es observable, medible y comprobable gracias a la ciencia y la medicina forense que la sábana santa envolvió a Jesús y que su pasión y muerte son relatos verdaderos. A ver, hay muchos que siguen intentando refutar la legitimidad de la sábana santa. Hay muchos que siguen intentando decir que Jesús no es el hombre de la sábana santa. Y luego hay teorías en internet muy absurdas que dicen que proponen que Da Vinci creó la sábana santa y que es una falsificación de la Edad Media y no sé qué. Pero a ver, en mi opinión, los que siguen intentando refutar la legitimidad de la sábana santa, esto lo hacen por temor. Porque si esta reliquia es auténtica, lo cual ya vimos que sí, hay que enfrentarse a la realidad de Cristo. Cristo resucitó. Me gusta mucho esta frase que dice del Evangelio de San Juan: pero aunque a mí no me creyerais, rendíos a la evidencia de mis hechos. Wow. Pues yo creo que esta frase habla por sí misma y si lo vemos desde la sábana santa se explica perfectamente. Esta frase lo dice todo. Y pues los dejo con esto. La sábana santa recibe a Cristo muerto y lo regresa resucitado. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y nada más les quería decir que ahorita podemos ir respondiendo algunas preguntas. Héctor, ¿tú sabes? Que si hay en la sábana santa evidencia de las caídas de Jesús. Muy buena pregunta. Sí, supongo que se refieren a las caídas de Jesús que hacemos en el Via Crucis y así. Y recordemos que las caídas no están en la Biblia. No se relatan bíblicamente. Pero sí por tradición sí se cuentan las caídas. O sea, sí se narran las caídas. Ahora, en la región de las rodillas, de la sábana santa, vamos a encontrar que las rodillas sí están más lastimadas y también que tienen partículas de polvo y de tierra que viene de Jerusalén. De esto podemos deducir que este hombre se cayó mientras que iba cargando la cruz, que ya dijimos cómo la fue cargando y todo esto. Mientras que la iba cargando, lo más probable es que se haya caído y por eso tiene tierra en las rodillas. Ahora, no se puede saber exactamente cuántas veces se cayó, porque se encuentra la tierra y las rodillas están lastimadas, pero no se puede calcular el número de veces que se haya caído. Pero sí se encuentra evidencia de que se cayó y además es tierra de Jerusalén. Entonces, lo cual solo le da más veracidad. Sí, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, Héctor? Parece que es la única. Ok. Todas las demás son felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos ahí que están escuchándonos. De parte del Centro Mexicano de Sindonología les agradecemos mucho y que tengan un muy buen día.